a quien corresponda de los 4 exponentes protagonistas. Hola, buen suceder desde el otro lado del globo, a la hora que sea cuando lo lea. Me presento, yo soy Juan Manuel Serrano, pero las malas lenguas me han maestrado como Gañanunflas, el dragón mexicano. Mi más sincera felicitación por el crecimiento del canal y la reverberación de aquello que Georg Simmel diría que es el pesimismo coloquial. Elon Musk, añado, también ha dicho el nombre de Chopin en su diálogo del año pasado con Jordan B. Peterson. En esencia, les felicito y me felicito por haber seleccionado a este sobre aquel otro o allá otro tal, pero en fin, el motivo del presente es mucho menos que una congratulación emperifollada, sino que es una carta solicitud. Por favor, aléjense, respectivamente, usted el humano, usted el homúnculo simondón, usted el duende capitalista y usted el obispo déspota de aquella mi voluntad de vivir. Ese objeto elixir es próximo de mi colección y estoy deseoso de poder poseerla con la mayor facilidad que me sea posible. Sin más que mis sinceras felicitaciones, me despido. Atentamente, Gañanunflas, el dragón mexicano. Postdata, a montones con el excelente contenido. Postdata, un poco triste, un poco feliz. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. Bienvenidos una vez más al seminario Mindlander. Como sabéis, ahora estamos con el segundo volumen de la filosofía de la redención. Bueno, si por casualidad el algoritmo te ha traído hasta aquí, básicamente comentamos obras filosóficas pesimistas, y este año pues estamos leyendo pues, en fin, la obra principal, por no decir igual la única, comillas, de Mindlander. Hoy discutiremos el ensayo sobre el dogma de la Trinidad, que es el quinto de los 7 ensayos sobre el realismo y el idealismo. Y bueno, nada, eso. Antes de empezar, recordar que tenemos las membresías de 99 céntimos de euro para, bueno, para ayudar al canal y, yo qué sé, como gesto para hacernos saber que os gusta, ¿no?, lo que hacemos. Damos gracias también a los que ya son miembros del canal, algunos fieles ya de bastantes meses. Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, la editorial Mutatis Mutandis, J_Durazno, Autistic Silver, Imriz, Luciérnaga, Asmodai, Pablo GCH, José Jonathan Ancheta, Aurea Mediocritas y Bovine Blue Stocking. Comentar de paso que la semana que viene saldrá una novedad editorial de la pluma de alguien que está aquí sentado. Misterio, estad atentos. Y nada, bueno, eso, también ya que estamos de recordatorios, se ha abierto la convocatoria, bueno, en fin, la llamada a contribuciones del quinto número de la revista, más detalles en la web. Y nada, bueno, eso, dicho esto, empiezo la exposición. Hoy tocaría que comentásemos el ensayo dedicado al budismo, pero Adri se ha reservado el tema porque quiere lucirse y se ha puesto enfermo y no ha venido hoy, así que eso que se ahorra, aunque ya lo sabe. En cualquier caso, pues eso. Ahora, hoy lo que haremos será hablar del siguiente, o sea, del ensayo inmediatamente posterior a este, que es el del dogma de la Trinidad. Pero bueno, antes de meternos, digamos, de lleno con el contenido positivo, ¿no?, del ensayo, quizá pues dar unas pequeñas anotaciones de dónde estábamos, en qué punto estábamos el discurso, ¿no?, de estos ensayos sobre el realismo y el idealismo. En la historia, ¿no?, que habíamos estado viendo de diferentes filosofías que conducen a religiones, el realismo conducía al panteísmo y el idealismo al budismo. Había allí esa inversión que ya habíamos señalado
digamos, de términos, dependiendo de cómo adjetivásemos el realismo y el idealismo. El realismo, tal como aparecía, era un realismo del mundo, pero un idealismo del individuo, y a su vez el idealismo que vimos era un idealismo del mundo que era un realismo del individuo. Uno partía del mundo para acabar negando los individuos y el otro partía del individuo para acabar negando el mundo y de paso también a los otros individuos. A lo primero Mailander lo llama ilusionismo y a lo segundo lo llama solipsismo. Un realismo consecuente tendría que acabar necesariamente en un determinismo tan estricto que el individuo se vería, pues eso, como una marioneta, como un objeto inanimado arrastrado por el movimiento de la unidad del mundo. Un poco, pues, como en la analogía esta del perro y el carro de Crisipo. Esa unidad del mundo sería además unidad simple en el mundo. Hace mucho hincapié en esto Mailander. Sería pues el Deus ibe natura de Spinoza, ¿no? El mundo es Dios y el individuo no es nada. O bien se podría darle la vuelta, ¿no?, a la tortilla y decir, pues eso, que el individuo es el mundo o Dios es el individuo. Pero bueno, matices, ¿no? Por su parte, un idealismo consecuente tendría que acabar en la afirmación exclusiva del yo. Solo yo existo, yo soy el único, ¿no? Esto sería esencial, según Mailander, a la doctrina budista. Ambas posiciones, en este esquema dialéctico, cuasi dialéctico, serían limitadas y, bueno, solo serían verdaderas pues, en un cierto sentido, ¿no? Pero, en comparativa, el budismo al menos sería, digamos, completamente coherente en la medida en que el fundamento trascendente que sitúa en el mundo solo atañe a un único individuo real, ¿no? O sea, solo tiene que lidiar o aceptar un milagro, ¿no?, dentro de su filosofía o su teoría del mundo. Para el budismo, ¿no?, al final el único poder que habría en el mundo sería pues el de un individuo omnipotente. Para el panteísmo, por su parte, el único poder en el mundo, en último término, sería pues la unidad colectiva, ¿no?, la conexión de los individuos. Pero el panteísmo, a diferencia del budismo, pues tendría que lidiar con la acción, ¿no?, de esa conexión en cada individuo. Tiene que lidiar, en definitiva, con la incongruencia del uno es todo, todo es uno. Y con ella tiene que aceptar pues, una pluralidad indefinida de milagros. En este sentido, la verdad del panteísmo es una verdad más parcial que la del budismo. El budismo estaría por encima del panteísmo porque conserva en sus conclusiones lo conocido de forma más inmediata, que sería el individuo. Además, el budismo enseñaría, como el cristianismo, lo que Mailander llama la verdad absoluta, ¿no?, que no es otra que la redención entendida como el tránsito de Dios del ser a la nada. Que se tome, digamos, ese curso, ese tránsito, como real, como hace el cristianismo, o como ideal, como hace el budismo, es irrelevante. Pero no cabría negar tampoco la conexión de los individuos, que es lo que hace el budismo, ¿no? Por decirlo en términos schopenhauerianos, el resto del budismo es el idealismo del mundo. Es por eso que el cristianismo, ¿no?, sería a su vez superior al budismo, pues enseñaría lo mismo que la filosofía de Mailander, que es la semiautonomía del individuo. El cristianismo sería entonces ese tercero, ¿no?, entre el realismo absoluto del panteísmo y el idealismo absoluto del budismo. Asimismo también, como veremos, la doctrina esotérica, ¿no?, del cristianismo puede traducirse de forma que encaja perfectamente
con las tesis principales de la metafísica mailanderiana. Luego hay cosas así como bastante ilustrativas, ¿no?, de definición, por la forma que tiene de introducir tanto filosofías y religiones, ¿no?, en este esquema que decíamos es como, bueno, en fin, dialéctico, cuasi dialéctico. Parece que la parte esotérica de la religión caería en el ámbito de la filosofía, dado que la religión, stricto sensu, sería fundamentalmente práctica, y en lo esotérico, como en lo metafísico, no cabría ética alguna, ¿no? Y bueno, esto sería más o menos pues un repaso del punto, ¿no?, en el que estamos en el mapa. Entrando ya en lo que tocaría, ¿no?, en esta sesión, que es el dogma de la Trinidad, solo él contendría in nuce toda la metafísica mailanderiana. ¿Por qué es un dogma, no?, se pregunta Mailander. Es un dogma porque el uno y trino del cristianismo es tan incongruente como el uno es todo y todo es uno de los panteístas. Por eso ha de ser un artículo de fe. Por eso ha de ser un dogma, ¿no? Mailander, sin embargo, lo que intentará es pensar este dogma de manera no exotérica. De esta manera, el Padre, ¿no?, aparecerá pues como como la primera persona, eterna, increada, inengendrada. Y el Hijo, sí, esto es del principio de... y el Hijo sería, pues eso, la segunda persona, increada, pero engendrada por el Padre. Y el Espíritu Santo sería, pues, la tercera persona, que a su vez, pues eso, procede del Padre y del Hijo. En un lenguaje más contemporáneo, quizá diríamos que emerge, ¿no?, de ellos. Del análisis de la primera persona, el Padre, no sacaremos nada en claro, pues por concepto, ¿no? Dios es irrepresentable, ¿no?, como fundamento trascendente. Pero de su relación genética con el Hijo sí que extraerá conclusiones Mailander, a saber que Cristo es posterior al Padre y que el Padre pereció en dicho engendramiento, como los individuos físicos desaparecen en la reproducción. Ya vimos en su momento que la identidad individual entre progenitor y prole era extremadamente problemática, ya que ambos coexisten temporalmente, ¿no?, en el caso de los individuos vivientes. Precisamente por esa coexistencia temporal se vuelve problemática la analogía entre el engendramiento de Cristo y la reproducción de un ser. Podría ser que, como en el caso de los individuos vivientes, el Padre conviviese con el Hijo. En cualquier caso, si tenemos que seguir la argumentación, habrá que dar, ¿no?, esta analogía por buena. En su esfuerzo por descodificar el dogma de la Trinidad, Mailander introducirá entonces una corrección en los tiempos verbales. Dirá, o diremos, Dios fue, Cristo es. Cristo es, precisamente, el mundo, ¿no?, y es una unidad plural colectiva, no una unidad simple. Con ello, dirá Mailander, se evitarían las aporías a las que conduce pensar una coexistencia de individuos que no sean marionetas y de una verdad simple en el mundo. Fundamentalmente solucionamos el problema abandonando la segunda tesis. Asimismo, se entienden también ahora otras relaciones que el Padre guarda con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre sería más grande que el Hijo, o sea, sería inconmensurable, pues el Hijo se reduciría a los individuos a sus relaciones. El Padre contiene al Hijo y fue más que el Hijo. De hecho, justamente para eso es para lo que dio vida al mundo Dios, para ser menos y poder hacer frente a su propia omnipotencia. Esto lo hablamos en el capítulo, ¿no?, en la parte de la metafísica del primer volumen.
Asimismo, pues eso. El Padre, ¿no? Sería, pues eso, la unidad premundana. El Hijo, la conexión dinámica en el universo. Y, pues eso, como acabamos de decir, uno es unidad simple y el otro unidad colectiva. Por su parte, el Espíritu Santo procede del Padre, porque la dirección del movimiento del mundo viene determinada por la esencia de Dios. Esta dirección la llamará Mailander ley divina y consistiría, pues bueno, en las 4 virtudes, lo que él llama las 4 virtudes cristianas, que sería el patriotismo, la justicia, el amor al prójimo y la virginidad o castidad. A su vez, pues eso, el Espíritu Santo también procede del Hijo, puesto que es la acción conjunta de los individuos, la conexión dinámica, ¿no?, en la que consiste el Hijo, la que produce en la existencia el movimiento de Dios hacia la nada, al que Mailander llamará también el Espíritu de la verdad. Así se podría decir que en este sentido el Espíritu Santo procede más del Padre que del Hijo, en la medida en que los individuos y su acción nacen directamente del desmembramiento del Padre en el mundo. Sin embargo, igual, pues estas cosas, digamos, paradójicamente, el Espíritu Santo sería más grande que el Padre y que el Hijo, porque le da al Padre algo que no puede tener, que es la nada posmundana o la aniquilación, y en el caso del Hijo es más grande que el Hijo, porque el movimiento resultante no puede reducirse a la suma de sus partes. Es decir, entre los elementos del mundo hay datos del problema que no contribuyen a la solución. La suma de todos los motivos no solo contiene los buenos motivos, sino que contiene también los malos motivos. Desde el punto de vista del individuo, ¿no?, intentando ya ir hacia esa tesis de la semiautonomía del individuo, Mailander dirá que para el individuo su esencia en Dios es libre, pero su existencia en el mundo es necesaria. Su ser es libre, o fue decidido libremente por Dios antes del mundo, siguiendo aquí la analogía regulativa de Mailander, pero su operar no es libre. Esta posición entre la negación del individuo y la negación del mundo surgiría en el mundo el individuo semiautónomo o parcialmente independiente que defiende Mailander. Entonces podríamos ver el don del libre albedrío como la expresión exotérica de dicha autonomía. De algún modo, el individuo participa de la libertad de ser en Dios, de la única libertad, que sería la libertad premundana, pero para participar completamente del ser en Dios, el individuo deberá alinearse con el Espíritu Santo, deberá plegarse al movimiento y destino del universo. Para ello, como ya comentamos, tendrá que practicar las virtudes cristianas, que a pesar de que en la metafísica no quepa consideración moral alguna, habrán de entenderse propiamente como aspectos del Espíritu Santo, como vectores de su fuerza. El individuo deberá entregarse a lo universal, y lo universal radicaría en el tránsito del ser a la nada. Deberá abandonar aquello que favorezca su perseverancia en el ser, como reflejo particular de la senda de Dios. Deberá abandonar, en definitiva, como decía un profesor que tuve, Francisco Bengochea, el ser a codazos. Como para Schopenhauer, la redención, sea cosa de uno o muchos, se alcance o se participe de ella, se cifra en una desindividualización o despersonalización, dependiendo de cómo definamos estos términos, ¿no? Y esta desindividualización sería también una desindividuación en último término, o lo que Mailander llama más adelante un suicidio lento, ¿no?
Y bien, por el camino de esta descodificación mainlanderiana del dogma de la Trinidad, parece que pues, lo único que se ha perdido es el carácter personal de Dios. Por eso Mainlander dirá que el cristianismo es en realidad un ateísmo disimulado o un cripto ateísmo. Y bien, de alguna manera pues al final viene a anunciar una nueva etapa, ¿no? de ese, es como llamarlo, de ateísmo cristiano, y dice que, bueno, que esotéricamente, tras haber alabado al Padre, el Dios, ¿no? del Antiguo Testamento, y al Hijo, el Dios del Nuevo Testamento, llega ahora la época del culto al Espíritu Santo. Vamos, la época de la filosofía de la redención, en la que la humanidad se extinguirá por fin. Y esto cubre, digamos, la parte esotérica del cristianismo. En cuanto a la doctrina exotérica, Cristo, como Buda, tuvo que hacer concesiones. De esta surge, en primer lugar, la doctrina del pecado original, la naturaleza humana, como el karma sería la fuente de todo mal, todos somos pecadores, y practicando las virtudes cristianas, el individuo debe vencer al egoísmo natural, ¿no? Pues ese proceso, ¿no? de desindividualización, ¿no? de la que acabamos de hablar. El individuo debe, ¿no? con esta práctica, vaciarse, en palabras de Mainlander, para hacer de sí un recipiente del Espíritu Santo. En esto consistirá, de hecho, la humanidad del hombre. Siguiendo esta autolimitación práctica de Cristo, las tres personas de Dios aparecerán de formas distintas. Así, Dios aparece en primer lugar como Padre amoroso, como Padre que guía a su Hijo con buenos motivos. Esa sería la razón por la que Dios enviaría a Cristo hombre, al mundo. Pero Cristo, como decía, tuvo que hacer concesiones y mantuvo una segunda forma de Dios, que sería la de Dios déspota del Antiguo Testamento. No creo que haga falta que explique esto, porque es como lore del judaísmo y del cristianismo bastante conocido. Y bueno, en fin, si se tiene que poner una figura, ¿no? a cada una de estas formas, ¿no? Si la primera forma era o es Ormuz, digamos la divinidad, ¿no? que se opone a Ahriman, ¿no? en la herencia zoroástrica, la segunda sería Yahvé, que es el dios del pueblo judío. La tercera forma, y última forma, es la de, abro y cierro comillas, la paz del corazón hipostasiada, que en términos de la filosofía de Mainlander sería el reposo del ser premundano y el de la nada posmundana. Cristo, a su vez, aparece también bajo una forma distinta que la forma esotérica. Ya no sería el mundo, ya no sería la unidad colectiva, sino que se ha separado de esta diviniendo hombre. Un hombre que, en cuanto individuo moralmente perfecto, se contrapone a la inmundicia del mundo. Finalmente, las dos formas esotéricas del Espíritu Santo, la ley divina y el Espíritu de la verdad, aparecerían exotéricamente como la suma de los buenos motivos y como el consolador o el paráclito. Bueno, lástima que no le puedo sacar mucha punta a esto, porque yo la verdad no sé de qué está hablando. No soy un hombre de fe, así que desconozco esta parte del lore, la desconozco. Bueno, en cualquier caso, para quien le interese, hay un desglose, ¿no? de estas formas esotéricas y exotéricas de Dios en las páginas 335 y 336. Formas aparte, Cristo introduce también la castidad o virginidad como virtud necesaria para la salvación. Luego el apocalipticismo también sería una exigencia práctica, pues el fin del mundo sería pues el motivo más poderoso, ¿no? Para rendirse a la ley divina.
Y respecto al suicidio, dado que la moral de Cristo es ya la prescripción de un suicidio lento, en palabras de Mailander, no habrá nada que reprochar al suicida. Por último, y ya casi para acabar, Mailander habla de las guerras y de las revoluciones políticas y sociales. Según lo que plantea, toda revolución, toda ofensiva contra una organización o estamento estaría justificada si se hace no ya en nombre de la ley divina, porque bueno, eso podría afirmarlo cualquier persona, sino en virtud de la ley divina. Hay guerras santas, más allá de las guerras de religión, podríamos preguntarnos. Desde luego, Mailander no considera que podamos estar inhabilitados moralmente, ni siquiera en estas situaciones. Lo que afirma, o lo que está afirmando respecto a las guerras, va también un poco, yo creo que es bastante evidente, más allá, ¿no?, de la simple idea de una guerra justa. Y, en fin, bueno, eso sería todo por hoy. Amén, hermanos. Muy bien. Amén. ¿Alguien le quiere entrar a esto? Pues muy bien, Luis. Un análisis detallado del capítulo. Cosas que me hayan llamado la atención, que has pasado por todo, pero bueno. Lo más triturado posible. Sí. Cosas, por ejemplo, pues que Mailander siempre se cuida, ¿no?, de separar o de hacer hincapié en que no hay un orden ético en el despliegue de las series genéticas y demás, pero sí que aduce unas cuantas citas de Mateo, Lucas, de Juan y tal, acerca del respeto que se le tiene que guardar al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo, ¿no? Sí, sí. Él en la Biblia encuentra un montón de citas a favor de esta afirmación de que se podrán perdonar las ofensas al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al fin y al cabo es lo que, como tú has comentado muy bien, se encarga de dar cumplimiento al no ser, a la voluntad, ¿no?, por excelencia de Dios. Por tanto, y ejerciendo las 4 virtudes también de las que se ha hablado. Esto no lo llamaría una contradicción, sino simplemente pues, una particularidad de su forma de pensamiento, también o sea, no diría que es prescriptivo, sino que más bien pues lógico o coherente, ¿no? Y luego también se me ha ocurrido que el análisis que hace de Jesús como una especie de hippie venido de la India, con tentáculos en la filosofía hindú y tal, me recuerda pues a lo que podría decir un teólogo de hoy en día como Pablo Dors, que tiene tanto predicamento hoy en día. No se aleja tanto de lo que predican algunos teólogos sospechosos de hoy en día. Bueno, de hecho es una lectura algo común, ¿no?, del siglo XIX. Yo recuerdo que también puede que haya leído alguna cosa parecida en Schopenhauer, ¿no?, como aquello de las raíces hindúes del cristianismo. Como que los años estos de viaje hasta los 33 años dan para escribir muchas cosas. Hay un hueco, ¿no?, en la historia en el que se pueden escribir muchas aventuras y se fue a la India. Puede añadir mucho lore. Sí. Bueno, ya digo, me parece que es una lectura bastante... O sea, vamos, que aparecen varios autores del 19 y que seguramente durante el 20 se haya explotado bastante. Sí. Y luego, pues nada, que Mailander demuestra pues una sutileza también pues, en teología, que está versado en teología. Y bueno, pues no sé, muy bien, no sé, o sea, para el que está metido un poco en el debate de la Trinidad, que es interesante, pues que hable de dualismos, hable de cristianismo primitivo, hable de pues esa tensión que tuvo el cristianismo primitivo
de caer en un cierto dualismo al postular en Satán en unas partes como una especie de principio derivado de Dios y otro como un principio aislado de Dios. Eso es súper interesante. Entra en una discusión sobre filosofía y teología que, vamos, que ha atravesado... O sea, que tiene su interés, digamos, en la actualidad, porque es una discusión que se puede encontrar en muchos libros de hoy en día sobre religiones gnósticas y dualismo y zoroastrismo y la religión esta de de maniqueísmo y todo esto. Tiene su interés, o sea, no es que sea solamente una perorata teológica intrascendente, sino que si tú, por ejemplo, te vas al libro este de Culiano, por ejemplo, del discípulo de Elíade, del árbol del gnosticismo, vas a encontrar esta discusión misma sobre las hipóstasis, sobre las personas, sobre la Trinidad, en términos muy parecidos, obviamente mucho más ampliados, porque era un especialista y Mailander no es un especialista, y creo que solo menciona a Atanasio, y que es uno, pero no habla de momento no ha hablado de San Agustín, no ha hablado bueno, se ha dejado a muchísimas figuras. Sí. Bueno, yo creo que coge también un poco como lo suficiente, lo justo y necesario para montar, digamos... No hace falta más. Realmente para sus propósitos, o sea, ponerse a hablar de los docetistas y de no sé qué y tal, ¿para qué? Esto es... que para lo que para encauzarlo, digamos, hacia su filosofía, yo creo que él se salva, que lo hace con éxito. Llama la atención también la conexión entre, digamos, moral religiosa y teología, digamos, el apunte este, ¿no?, que hace sobre la introducción de la virginidad. Realmente sí que hubiese dado para tirar un hilo, quizá por los gnósticos y los cátaros y toda esta gente, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, es suficiente para... No deja de ser un ensayo dentro de un grupo de ensayos que va en una dirección determinada, ¿no? Pero sí que es un tema... sí que es un tema interesante, ¿no?, hacer como un poco de rastreo, ¿no?, entre las diferentes sectas igual del cristianismo, cómo traducen pues cómo traducen en términos morales pues la cuestión teológica. Sí, bueno, creo que, si no recuerdo mal, esto es en los Parerga, que Schopenhauer habla de la cuestión del cristianismo, del tema del cristianismo con el sexo, ¿no?, en el matrimonio y la virginidad y la castidad, ¿no? Y que es, bueno, como que el cristianismo ha tenido que hacer ese compromiso, ¿no?, digamos, con porque no se le puede pedir, digamos, al hombre común que no fornique, básicamente. Es que, y bueno, me ha recordado un poco a eso, ¿no? Pero sí, o sea, no recuerdo quién era que le acusaba a San Pablo de haber hecho esa operación para permitir que el cristianismo se convirtiera en religión de Estado. No, tenía que dejar abierta la puerta precisamente a que al menos, bueno, que dentro de un marco del matrimonio... Sí, que esté sancionado, bajo unas condiciones esté sancionado positivamente. Claro. Hay unos fines también... ¿Schopenhauer dices? Ahora mismo no recuerdo dónde lo he leído, pero recuerdo, me parece que un día justo lo comentamos esto. Es que Mailander dice algo parecido, le mete mucho a San Pablo. Me parece que yo lo he leído... Me parece que yo lo he leído en un libro que está muy bien, la verdad que es muy interesante, de un tal McKeown, que se llama God's Babies, que creo que de hecho lo cité en el artículo que publiqué y tal, que justo habla sobre cómo el cristianismo ha sido utilizado para argumentar el pronatalismo, ¿no?, de las grandes familias, y este autor, que es un experto del tema, justamente argumenta lo contrario, que en realidad si coges la Biblia en sí, los textos sagrados, no hay un pronatalismo exagerado, que hasta el mandamiento de id y reproducíos, ¿no?, en realidad no tiene por qué aplicar a día de hoy, ni quiere decir que todo el mundo debería reproducirse siempre, ni todo el rato, bla, bla. Y él hace un poco un rastreo histórico, y él, recuerdo que le daba la culpa o le achacaba que San Pablo, la interpretación paulina de las escrituras del cristianismo, un poco permitió esta abertura y le quitó peso precisamente a este elemento aniquilatorio del cristianismo, ¿no? Bueno, es que a ver, realmente, si lo piensas, es casi una cuestión, es que es exigencia funcional. O sea, cómo vendes, o sea, cómo efectivamente, cómo vendes la palabra
¿Cómo vendes la palabra si le dices a la gente que, pues eso, que no tenga hijos, que no... es un poco algo con lo que se enfrentan en general los antinatalistas, ¿no? Que es como una... es algo que por lo general es antiintuitivo para la mayoría de la gente. Pero en este mismo caso sería, claro. O sea, en este caso sería lo mismo. Pero antinatalismo aparte es una cuestión también, yo creo, de que en general son más exitosas las doctrinas filosóficas, sociopolíticas, incluidas religiosas, con un elemento vitalista en el sentido genérico. No, por supuesto, sí. No solo de procreativo, sino que afirman la vida. Yo creo que el cristianismo, aunque, bueno, corregidme si me equivoco, pero creo que estoy convencido de que el cristianismo en los orígenes era relativamente pesimista, o en un cierto sentido era... Sí, bueno, esa es la lectura que hacen, la lectura que hace Schopenhauer. Y ha tenido que ir perdiendo ese elemento precisamente porque no vendes, no adquieres seguidores, ¿no? Por eso el tema de los cátaros y todo eso es un tema complicado. Yo nunca me quería meter porque cuando te metes ves que no hay tanta discusión sobre si existieron, si no existieron, cuáles eran sus doctrinas, si eran una secta inexistente que fue inventada precisamente para criticar, ¿no? La vertiente más negra, oscura, antivital del cristianismo. Luego, efectivamente, es eso, ¿no? Que lo que pasa que también con mucha historia de las religiones es que hay, digamos, no sé cómo llamarlo, un coeficiente de invents bastante importante. O sea, como que de inventos, de elucubraciones, ficciones, como lo quieras llamar. O sea, que quiero decir que no son historias que puedan ser muy, muy, muy fidedignas. Recordaba... es una charla que escuché hace mucho tiempo. No es precisamente la persona a la que tener igual como referencia de un conocimiento histórico, ¿no? Preciso. Era de Terence McKenna, sobre el gnosticismo y, bueno, temas psicodélicos. Pero el punto era que hablaba de que, bueno, en fin, que en los gnósticos, porque hacía una lectura del trabajo que había hecho sobre el gnosticismo Hans Jonas, y decía que incluso pues se llegaba a prescribir, con tal de no, digamos, de llegar a un compromiso con la no reproducción, se llegaba a prescribir el sexo anal. Entonces, bueno, a ver, que no es que no pueda ser, o sea, el punto no es si puede ser o no, sino es, bueno, claro, las fuentes según qué cosas se transmiten, porque lo he leído en un libro. O sea, de la misma manera que me lo ha contado el amigo de un amigo, también lo he leído en un libro. Claro. También hay que, digamos, relativizar, ¿no? Lo que se lee y lo que se escucha por ahí, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, sí, pero bueno, conviene no ser muy... no, pues eso, no ser muy categórico con este tipo de cosas. Sí, que no es, realmente no era un movimiento unívoco, era algo que se expandió, no es el mismo gnosticismo que podía haber en Persia, que hubiese, por ejemplo, en los Urales. O sea, es que depende del loco que se iba a predicar, tenía sus propias ideas. Claro. Te adaptas. Hombre, de hecho, ligado con cómo lo describe Mainlander, ¿no? Una de las características que yo creo curiosas del cristianismo contemporáneo actual, que yo creo que se ha perdido en el discurso cotidiano, bueno, yo no lo escucho, vamos, quizás también por donde me muevo hay un sesgo de confirmación, vale, ok, pero una cosa que no sé si os parece que se ha perdido justamente del mensaje cristiano contemporáneo, por ejemplo, es el tema de la soberbia, ¿no? Yo he crecido con la idea de que la soberbia era el peor de los pecados, porque es el pecado de Satanás, ¿no? Y es el pecado del creerme por encima del trono de Dios. Sí. Pero el tema de la soberbia como pecado, claro, cuando lo enseñas pequeño dices, pues qué soberbia, sí que hay más de bonito y de digno, etcétera, presente un poco, ¿no?, a Nietzsche, de que mostrarte a ti mismo, de potencia, etcétera, ¿no? Pero claro, porque la soberbia justo tiene este elemento de tú no eres importante, tú individuo eres una parte de un todo, ¿no? Había este elemento retractivo de retraer al individuo, y precisamente ha ido ganando otra corriente que cada vez más quiere promover al individuo y a sus peculiaridades, etcétera, y en ese sentido él hace una lectura que creo que hoy en día costaría hacer, porque, ¿no?, como le dices a una persona moderna que
la negación de la vida, de su autoexpresión, de su etcétera, son algo positivo. Claro, no, por supuesto. No, sí. Al contrario, si estamos todo el rato, la individuación, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar, la individuación, ¿no? Y bueno, sí, es cierto, porque o sea, ahí es curioso ese punto, ¿no? de digamos, casi paradójico en Mindlander de intentar hacer, pues eso, una especie de restauración o retribución, ajuste, ¿no? De compensación respecto a la noción de individuo, porque quiere darle un papel central en su propia filosofía, pero sin embargo en la cuestión de la redención o la cuestión, digamos, soteriológica, al final pues acaba optando por la solución clásica, que es bueno, la redención es tender o ir hacia lo universal, o sea digamos, apartarse o renunciar al individualismo. O sea, sí que es cierto que culturalmente estamos en las antípodas. Estamos en las antípodas. Pero bueno, tampoco creo que... Lo menciono también porque el otro día justo leí un artículo, no recuerdo si era de la BBC, me parece, que mencionaban que han hecho un poll hace poco y en Inglaterra, me parece que era en Inglaterra, el cristianismo es la región que más rápidamente está perdiendo seguidores. En Inglaterra. En Inglaterra. Y me parece que los números eran algo, claro, de esa poll en concreto, que francamente no recuerdo cuánto porcentaje de la población miraba, pero decían tanto así como que de poco, pero los no cristianos habían superado a los de los cuales había una gran parte de no creyentes, habían superado a los cristianos. Bueno, es que también en Occidente, ¿cuáles quizá los países que son más... bueno, sí, obviamente, supongo España, Italia, pero incluso puede que sí, ¿no? En Estados Unidos son mucho más que en Inglaterra. Es como en Inglaterra hay toda una línea... Menos de boca, luego otra cosa. Sí, ya, luego luego otra cosa es que los valores se ajusten, ¿no? Se alineen igualmente, a pesar de... O sea, yo qué sé, toda esta gente de... Vamos, yo no soy relativista cultural tampoco, pero toda la trupe esta del ateísmo militante, tipo Dawkins... Dawkins y esta gente son súper anti-islamistas. Y dices, bueno, en realidad al final tampoco hay tanta diferencia. O sea, a ver, en el fondo, si lo piensas, de la misma manera que, digamos, te has desprendido de Dios, porque al final, bueno, la moral puede funcionar aunque le quites a Dios. En el fondo, pues, también le puedes quitar. O sea, quiero decir, el tema de la moral se puede reducir al mínimo común denominador. ¿Qué es lo que está pasando? Y al final, pues, para eso casi solo basta la ley. O sea, sí, exacto. Sí, quiero decir, en su mínima expresión es casi un proceso de no sé cómo llamarlo, diría miniaturización, ¿no? De que se haga miniatura, pero quizás es parte justo del proceso entrópico, ¿no? Mismo. O sea, es el mínimo común denominador al final, ¿no? Tiene razón Meilander y estamos en un proceso disgregativo. Lo primero de la disgregación es justo quitar exceso hasta que quedas con lo... De hecho, creo que cuando habla del ateísmo cristiano, ¿no? Tira un poco por ahí, con esa idea justo de... el ateísmo es sutil. Sí, te vas quedando al final claro. Sí. Pues el cristianismo es un cripto, ¿no? Claro. Ateísmo, en cierto bueno, modo. pero había... El mensaje de fondo es quiere a los demás. Y todo lo demás, Dios, todo lo demás sobra. Quiere a los demás, quiere el prójimo, se casto, ¿no? Dijiste. Sí. El patriotismo, ¿quieres...? Eso me parece muy curioso porque en realidad, si la idea es que la dirección del mundo es esa, independientemente de lo que pase, porque digamos el curso del mundo es necesario, si hacemos como un splice, ¿no? Cogemos ahí un corte vertical y vemos qué es lo que tenemos, digamos, en la actualidad, o sea, al menos en Occidente, el patriotismo está muy diluido. O sea, se hablaba ahora con todo el tema este de Rusia,
respecto a que volviera, pues eso, el servicio militar y demás. Y bueno, en fin, las típicas encuestas, ¿no? Para, digamos, saber un poco cómo está, digamos, el ánimo. Y en general, al menos en los países occidentales, la gente no está muy dispuesta a ir a reventarse. Yo estoy de acuerdo, pero pienso que es no digo que no pueda cambiar, ¿eh? Claro, ahí va. Creo que estoy de acuerdo contigo, pero creo que es fácil de avivar las llamas del patriotismo, del chauvinismo. Si buceas la historia, ¿no? En Alemania, por ejemplo, sí, no creo que antes de la Primera Guerra Mundial, también el chauvinismo estaba en horas bajas. O sea, había un proyecto de fraternidad con enemigos históricos como Francia y tal, Rusia, y de pronto... No, claro. O sea, eso no quita que puedan haber, dado que el esbozo es, digamos, pues eso, no demasiado preciso, completo, no sabes cómo va a ser el curso del mundo, claro. Evidentemente puede haber, pues eso, temporadas, digamos, más de crisis de los valores y luego vuelta, y luego crisis otra vez y luego vuelta. O sea, nada descarta. De hecho, efectivamente, pues siempre hay ese punto, digamos, fácil de, digamos, ese remanente, ¿no? Que siempre está ahí con la cuestión, por ejemplo, y que últimamente también se hace con el tema de la inmigración, ¿no? O sea, quiero decir, con que le digas a algunos que vas a solucionar, ¿cómo le llaman? El problema de los de Jovenlandia, pues ya está, algunos ya estarían firmando, supongo. O sea, no es que no haya, pero digo, digamos que en términos generales, pues no se está en esa dirección, digamos. Se ha relajado mucho. ¿Cuál era el otro? Bueno, justicia es, como es tan amplio, realmente. Bueno, permite una cosa, o sea, pero claro, esa es la cuestión. Hoy en día yo creo que tiene otro aspecto, pero aquí en España creo que no se habla tanto en ese término. O sea, aquí se habla de soberanismo y no lo puso nunca aquí. Claro, soberanismo. Claro, en Italia, por ejemplo, le están dando ese nombre al conjunto de movimientos tipo Le Pen, a Trump, a Meloni. Sí, los antiglobalistas. Sí, le llaman, claro, bueno, aquí le llaman claro, ahí le llaman soberanismo como para hacer énfasis en que es un movimiento no tanto de patriotismo, creo que es la versión moderna del patriotismo, pero es esta cosa de reapropiarse de la soberanía monetaria, del tema de la inmigración. Sí, por eso. Sí, o sea que... Claro, no tengo claro hasta qué punto está en bajada o simplemente ha cambiado de aspecto y está justo está resurgiendo con otras pintas que son fáciles de luego girar con el aspecto. Sí, no, es cierto, sí que puede ser. Y no sé vosotros, que estoy viendo un montón de memes, pero un montón en internet últimamente, con el tema de Europa y el rearme europeo. Un montón de memes. Un montón de memes. Claro, bueno, los memes yo lo tomo como una temperatura, tomar la temperatura al pulso de mucha gente que mira. Es la moneda corriente. Bueno, claro. El meme es la moneda cultural. Bueno, si mucha gente los hace y los comparte, quiere decir que, aunque sea de risa, aunque sea de broma, aunque sea tal, pero hay un sentimiento que estás perdiendo de Europa, no sé qué. Y bueno, y estas empiezan como bromas, empiezan como un meme y luego el meme se convierte en otra cosa. ¿Sí? Ya, pero fíjate también como a eso se le da mucho la vuelta, porque en general los antiglobalistas, o los soberanistas, como le quieras llamar, han sido, al menos hasta ahora, particularmente antieuropeístas. True. O sea, que bueno, que la realidad es muy complicada. Sí, de hecho, la crítica principal, por ejemplo, que le están haciendo a la Meloni es justo eso. Personajes como la Meloni, entre otros, porque no es la única, Le Pen también creo que le pasa, juegan todo el rato doble banda. Por una banda quieren hacerse los jugadores importantes, fuertes en Europa, quieren hacerse los líderes europeos capaces de hacer frente a... ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de casa, están como a puñetera Europa, que nos quita el dinero. Sí, bueno, Agenda 2030. Claro. Bueno, pero si lo piensas, es la mejor estrategia. Porque tienes enemigos, digas lo que digas. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, sí. O sea, bueno, el chivo expiatorio. Claro, la base del patriotismo es el otro. No es el yo, es el otro. Por eso en la Primera Guerra Mundial fue tan fácil de revivirlo, porque había el otro, había el enemigo contra el que hay que machacarse. Y si tú tienes enemigos dentro y fuera, dentro los inmigrantes y Europa, y fuera de Europa y lo no sé qué, ¿no? Tienes enemigos para ambas bandas y siempre tienes una manera de reconducirlo a poder, al fin y al cabo. Sí. Perdón, estaba yendo a justicia.
Para acabar con el patriotismo. En el caso concreto de Mailander, habida cuenta de que parece que sus ideas políticas orbitan alrededor de las ideas de Fichte, y Fichte es un nacionalista consumado alemán, y cuando está hablando de salvarse o de salvar Europa o de salvar la filosofía o la cultura o el hundimiento de la cultura, está pensando en la labor alemana propiamente. No es descabellado pensar que Mailander, cuando habla de patriotismo, está intentando pues mirar por los intereses de su proyecto político filosófico por parte de Alemania concretamente, solo que bueno, pues queda como más humanista y desprendido hablar de patriotismo en general, cuando en realidad está hablando pues de germanismo, de pangermanismo. Sí, pero bueno, esto lo trata en la parte aquella de la política, ¿no? Cada uno, el patriotismo, cada uno el suyo. El suyo, claro. Cada uno el suyo hasta que pueda haber, digamos, una nación o un pueblo global. Alemania. Pero bueno, da igual. Hasta que pueda haberlo, cada uno el suyo. Cada uno que se preocupe del suyo. Bueno, de hecho, habla de la posibilidad, ¿no? de más guerras franco-germanos. O sea que ya está. O sea, al final, efectivamente, él pone la apuesta, digamos, por su caballo, por decirlo de alguna manera. Pero también contempla la posibilidad de que quizá, digamos, sea Francia, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo, esa nación, ¿no? que tenga que liderar Lo que pasa es que, claro, iba a decir el prefiere la suya, ¿no? Pero llega a contemplarlo, entonces, bueno, en fin, no sé, es curioso. También es curioso viéndolo, claro, es un escenario muy del siglo XIX. Y si tuvieras que mirarlo ahora, pues en plan, cuáles son las naciones que, digamos, serían la punta de lanza del proceso ¿no? Del espíritu de la verdad, pues yo qué sé. Ya no sería el conflicto, un conflicto franco-germano, sino que sería... que no se escucha nada. No, pero esto es del principio. Es que claro, como no pone... Yo lo he visto también y me ha acojonado. No. Porque cuando hemos empezado tenía y hemos estado un ratito charlando y tenía ya me perdí el hilo. Sí, bueno, que claro, ahora dirías China y Estados Unidos y quizá pues bueno, que estamos en ese punto en el que se decide cuál de los dos va a ser la próxima, ¿no? Punta de lanza, pero vamos, que está fuera de Europa. En cualquiera de los dos casos está fuera de Europa, ¿no? Pero las ideas son europeas en muchos... En el caso de Estados Unidos, sí. Y en los de China, pues algunas cosas no, obviamente, pero bueno, otras sí que son bastante occidentales, así que... O sea, al final, la semilla deletérea de Mailander se ha expandido junto con la de la filosofía germana, europea, la relativa a la ilustración, por todo el mundo. Y estirándolo mucho, pues podrías incluso pues a través de Marx y del marxismo y del comunismo en China, como penetran ciertas ideas propiamente pues europeas, ¿no? También podrías verlo, incluso en India también, ¿no? Quiero decir que la idiosincrasia o sea, bueno, de la filosofía china se mezcla con ideas pues y europeas. La cuestión de, digamos, de la colonización, pues bueno, quizás o no ha tenido su impronta, ¿no? O sea, en ese aspecto, bueno, que creo que se puede decir ya, porque al fin y al cabo Yuk Hui lo anunció de forma totalmente sorpresiva en el mundo, el librito ¿no? de Post-Europa. Hui habla un poco de esto, ¿no? O sea, en plan, bueno, ¿quiénes son los europeos ahora? Y en qué sentido, pues ya, pues eso, somos todos post-europeos, incluso los países de Asia oriental. Pero bueno, esto ya nos llevaría, digamos, a otro tipo de discusiones ya pues más geopolíticas. Pero bueno, lo que quería, digamos, yo señalar era pues eso, la cuestión de cómo estaban el tema de las virtudes
y bueno, no sé, supongo que se podría apretar quizá más para hacer, digamos, una lectura por el tema de la justicia, pero el tema de la justicia también es una noción súper amplia. No lo sé, igual son... Creo que decía Pérez Cornejo, ¿no? Que estaría a favor, Mailander estaría a favor de la justicia social. Pues no sé si se podría hacer una lectura. La idea que tiene el de justicia es la de La Salle, que es una socialdemocracia depurada de todo movimiento revolucionario, por así decirlo. Sí. Es que claro, es que igual que Schopenhauer pues adolece de falta de profundidad política, Sí, claro, es algo que está ausente, que ya nos dimos cuenta, ¿no? Que en el primer volumen, o sea, en el apartado de política hay de todo menos bueno, o sea, no hay una teoría jurídica, teoría no hay una teoría del Estado, teoría contractualista, o sí, contractualismo natural y sí, un poco más. Sí, o sea, es muy de boceto, es muy de boceto, muy esbozado. Sí. Es lo menos interesante, realmente. Tanto, bueno, para mí de Schopenhauer yo siempre lo he visto así, ¿no? Que no es lo que menos me ha interesado en la cuestión de la política. Bueno, a ver, supongo que en el fondo es por eso, que realmente está muy poco presente, ¿no? Y nada, bueno, sí, esto el tema de la justicia, amor al prójimo, no sé muy bien cómo se podría interpretar. Me hizo también bastante gracia cuando estaba hablando de que la ley divina de alguna manera ya incluye la prohibición del asesinato, ¿no? y del robo, cómo no sale el adulterio por ahí. Y bueno, viendo que uno de los próximos ensayos es sobre el amor libre, pues ya nos podemos hacer una idea de por qué no sale esto. No sé si lo del amor al prójimo se podría relacionar con el amor libre. Habría que leer esa parte para ver qué es lo que argumenta. Y bueno, desde luego el tema de la virginidad o la castidad, me parece que ahí sí que estamos totalmente... Ahí sí que estamos totalmente en las antípodas, o sea, ni siquiera es un tipo de virtud o cosa que, digamos, se alabe o que se tenga como... Creo que murió con los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers. O sea, la última vez que yo vi que alguien ensalzaba la virginidad fue con los Jonas Brothers. ¿Los Jonas Brothers ensalzaban la virginidad? Llevaban un anillo de castidad y todo. ¿En serio? Sí. Bueno, la idea está de que no se casan hasta Pero esto es hasta el matrimonio, ¿no? Sí, hasta el matrimonio. O sea, la idea es mantenerte puro hasta el matrimonio, ¿no? Estas cosas es curioso que en Estados Unidos hay gente que las mantiene. Incluso hasta llegar a extremos tan absurdos, ¿no? De que yo qué sé, de que actrices porno pues solo ruedan escenas anales y se mantienen vírgenes de lo otro. Y ya está, o sea, quiero decir, bueno, la observación, es una observación estricta de la norma, es decir, bueno, a ver, puedo hacer todo menos eso, bueno, pues, claro, pues todo menos eso. Sí, estamos al borde del dry humping, ¿no? ¿Sabéis la del dry humping? Sí, ¿no? Bueno, en fin, claro, se puede llevar el cumplimiento o la observancia de las reglas se puede llevar hasta el absurdo, ¿no? Pues... Antigua técnica o ciencia judía, ¿no? Precisamente, ¿o no? Lo de la observancia, lo del dry humping. Lo de llevar la ley tan a la letra. De otras maneras, ¿no? Esto de... La literalidad, bueno, ¿no? Se venden en internet lámparas que no necesitas apagarlas, encenderlas, porque si no incumples con la prohibición del Sabbath de que no se pueden apagar y encender luces. Hay lámparas que se quedan encendidas, solo giras una pantalla que las tapa. Y así técnicamente no ha sido en contra de la regla, que era que en el Sabbath no se pueden... Pues yo si fuera Dios me molestaría más de que te las ingeniases. Han encontrado para un loophole. Joder. Sí. Y que hay una empresa, o sea, que hay empresas que venden este tipo de artilugios, ¿no? Dios, qué... Hablando de esto... Engañamos a Dios desde 1980. No tiene nada que ver, pero me ha hecho gracia que sabéis que Trump ha puesto muchos aranceles, ¿no? A España, a todo. Sí, la noticia... ¿Has visto lo de que... Los pingüinos. No, bueno, eso es bueno. La isla aquella. Pero se ve que el mayor proveedor de sombreros para judíos es de Sevilla. Y a esa empresa no se lo ha puesto.
A la importación de sombreros de judíos. ¿Coincidencia? ¡Oh, no! 100.000 sombreros. No. Illuminati 100.000 confirmed. sombreros. Gracias, Tom. No, bueno, sí. Bueno, ayer estaba todo el mundo con la noticia aquella de los aranceles a la isla esta en la que solo viven pingüinos. Sí. Madagascar. Sí. Malditos No, por Australia, cerca de Australia. Cerca de ti. Cerca de ti, en tu zona. Sí, Pero bueno, da igual, en cualquier caso eso, ¿no? O sea, claro, sí, coges un mapa del mundo gigante, ¿no? y dices, bueno, a ver, ¿cuál es la lista de todos los sitios? Y ya está. Bueno, es gracioso. Da para cosas graciosas a veces de Trump. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema, ¿no? O sea, de las cuatro virtudes cristianas, no parece que estemos en... Igual como quedaban, no sé cuántos años eran, quedaban 3.000 años más, o ya se iba a resolver en este siglo. Eran 1.000. Es que va dudando... La última eran 1.000, la del Espíritu Santo son 1.000, según él. Entonces, bueno, como todavía queda mucho, quizá no podemos ver, pues eso, estas virtudes en su máxima expresión, pero vamos, que yo ¿Pero tú diría crees que algunas de ellas... él las veía como que iban a prosperar estas virtudes? ¿O se iban a expandir? ¿O generalizar? Hombre, si la idea es que son, me parece, si la idea es que son como vectores o aspectos, ¿no? De, vamos, la forma en la que se realiza el Espíritu Santo en el mundo, claro, lo lógico es que se expandiesen más y tuvieran, digamos, pues eso, cada vez se fuese más patriota, justo, yo qué sé. Que esa sería la dirección del mundo, quieres decir. Sí, bueno, por lo que plantea. Claro, en el caso del patriotismo, pues seríamos patriotas hasta que dejase de ser necesario, ¿no? Porque también la idea está de una sola nación, ¿no? Pero vamos, que sí. O sea, mi lectura es esa. Y por eso decía por eso me parecía interesante hacer como un poco contraposición de dónde estamos ahora. Bueno, no parece que... Yo creo que la debilidad de su pensamiento político le impidió como anticipar ciertos acontecimientos sociales, económicos, que otros sí que pudieron, como Marx y estos. Y por eso quizá pues ahí desbarra un poquito. No anticipó los desmanes de la democracia liberal o del neoliberalismo, etc. No lo pudo anticipar, aunque sí que se dio cuenta de que el capital, como él escribe, es el más feroz de los tiranos o algo así. O sea, que esto le viene también de cuando trabajaban en un banco y eso. Y de hecho Manuel dice que se suicidó por la venida del capitalismo, no sé. Ya, tuvo una revelación y vio a Trump. O sea, que le pasa, al final es como una especie de tardorromántico Mailänder. Y es lo que les pasa a los románticos, que en cuanto se dan cuenta de que el capitalismo tiene carta naturaleza... ¿Tiene carta de naturaleza, perdona? O sea, sí, que el capitalismo, digamos, que se expande, que está a sus anchas, que campa a sus anchas en el sitio, ¿no? Me gusta esa expresión, ¿eh? Carta de naturaleza. Carta de naturaleza, como que se entologiza. Tiene papeles, es el uno reverse de... Es el uno reverse. Es como derecho a estar. Carta de naturaleza, derecho a estar. Pues se deprimen y que es lo que le pasa a Lenau, por ejemplo. O al mismo Hegel, o a los románticos en general, que que abominan de todo lo que tenga que ver con comercio, mercadeo, intereses, ¿no? Vamos, la burguesía liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Escucha, y propuesta. Aceptada. Hacer una lectura entrópico-capitalista de todo esto, ¿no? De las cuatro virtudes. Estoy pensando al cyberpunk. Follow me. El juego de rol. No, el cyberpunk del género. Estoy pensando en Gibson, en los clásicos. Por el bien del argumento. Te seguimos por el bien del argumento. Claro, por el bien del argumento. Estamos rompiendo el sexo.
El sexo lo estamos rompiendo, yo estoy convencido que lo romperemos el sexo, lo estamos ya rompiendo. Con la pornografía, con toda una tendencia que lleva a que no queremos quedar con personas queremos estar en nuestra casa con cascos. Cuando eso se perfeccione, la gente no va a estar por ahí. Eso es cosa asquerosa que es ligar. Nos volveremos castos en el sentido práctico del término, que es que estaremos disfrutando de forma idealista de nuestros gustos en lugar de tener que interactuar con gente. Lo estoy exagerando, pero es una tendencia. No hablo solo de Hikikomori y de las muchas personas que hoy en día hay foros enteros que hablan de este tema. Cada vez hay más hombres que prefieren no tener relaciones sexuales o la prefieren con prostitutas o simplemente que se contentan con la pornografía para evitar toda una serie de problemas y en fin, para evitar un poco... Los MGTOW. Claro. Justicia, otra vez. La justicia del cyberpunk, del tardo capitalismo o del capitalismo extremo, es la justicia de la burocracia aplastante que nos reduce todos a números y a manchas en un macro data management, ¿no? ¿Habéis visto Severance? La serie que ahora es he visto el primero. Maravillosa. Intenté empezar a verla. No, mírala. Severance spoilers, por favor. Increíble. Aida es loquísima, se la ha visto, le encanta. Mírala, es maravillosa. Bueno, mejor serie favorita de los últimos años. Y claro, macro data management es lo que hacen ellos ahí, que no se sabe muy bien lo que es, pero que es manejar números, ¿no? Esa sería la justicia del tardo capitalismo. ¿Qué más teníamos? El patriotismo sería, claro, las grandes compañías como que se ve en Cyberpunk el videojuego, ¿no? Ya los estados dejan de importar, lo que importa es corporativismo, exacto, los corpos, el corps. ¿Y qué teníamos? Justicia, patriotismo. Patriotismo, justicia, amor al prójimo. Amor al prójimo. Yo amor al prójimo, yo en lectura Cyberpunk lo leería como esta sorta de vacía empathy, que hoy en día odio cuando la gente usa la palabra empatía, lo detesto, Dios, me explota una vena, que hoy en día la única, cuando hablas con gente de ética, lo primero que se le ocurre es la empatía, lo que falta es la empatía. Si tuviéramos más empatía, el mundo iría mejor. ¿Cómo es esto? Cosa que es falsa, evidentemente, ¿no? Porque entender tu dolor no me ayuda a ser más justo contigo ni a tratarte mejor, pero bueno, entender tu dolor, tu placer, por lo que hay que decir, ¿no? Asertivo, ¿no? También estaba. Asertivo. Un poco ser asertivo. empático. Gestiona tus emociones. Pero, en fin, lo digo porque quizás si queremos hacer una lectura, eso, negentrópica, decía era la palabra bueno, que entrópica, decías, entrópica capitalista. Claro, se puede decir, bueno, quizás tenía razón en un sentido de que, bueno, que la tendencia del padre quizás no es al apaciguamiento, porque estas cosas me suenan a apaciguamiento, sino a complejizar a tal punto que la materia... Claro, exacto, la aceleración. O sea, hay una suerte de aceleracionismo que causa todo esto, pero en la vertiente que no... Lo que pasa es que, claro, iba a decir un poco como lo que pasaba con la salud mental. Lo que ha pasado con la salud mental es que ha cambiado, digamos, un poco, digamos, la percepción de cara al público, en el sentido de que hay, pues, 200.000 campañas de mental health awareness y al punto de que ya se ha convertido en algo, pues eso, casi pues de sponsor de YouTube, de servicios de estos de sí, puedes hablar con un psicólogo cuando quieras, hablas por moverte de casa. Iba a decir por Skype, pero ya por Zoom o lo que sea, ¿sabes? Bueno, incluso comentarios positivos a la hora de utilizar la IA como asistente. Sí, esto en algunos casos. Pero bueno, la mayoría... Entrar y escribir, mira, me ha dejado la novia y dice, te pone con... Sí que es cierto que la mayoría de... Hola. ¿Cómo transitar? La mayoría de psicólogos sí que han tirado más en contra de eso que de los gabinetes... que de los gabinetes, digamos, en buen momento, estamos online, por decirlo de alguna manera. Vale, eso me gusta. Pero bueno, cualquier caso. Bueno, pero que los psicólogos vayan en contra no quiere decir que no sea el zeitgeist, ¿no? No, ya. Yo creo que el zeitgeist tira un poco. Está malo. La gente tiene ganas. Yo creo que si hubiera una buena y que te da buenos consejos, yo creo que la gente no quiere interactuar con otro ser humano. No, pero es que eso es fundamental, claro. Yo sí quiero. Esa insociabilidad. Ay, coño, que estoy en... Creo que es lo que permite que haya sociabilidad. Sí, esa incomodidad que genera entre nosotros es, creo que la condición para que haya una comodidad. Es como una especie de punto iniciático. No hay nada. Tenemos que informarnos. Tenemos que darnos nuestra forma de comunicarnos o cómo establecer el vínculo. Precisamente si se aleja
la gente cada vez más de esto es porque precisamente ya no tiene herramientas para poder abordar esta cuestión. Y por lo tanto se ubica en este plano de satisfacción idealista en el cual obviamente ya está, igual con una pastilla ya también, como con el Soma, ¿no? la novela de Mundo Feliz, o lo que fuera, pero claro, yo soy más bien de la corriente que dice, no, loco. No, loco. Entregate a perder o a que salga bien. Si hay un silencio incómodo, pues ya ves cómo lo solventas. Si no lo hay, pues disfrutarlo. No sé. O sea, creo que es la vida, ¿no? No se puede estar todo el rato enmascarando con buena forma. Si se tira un pedo uno, mitad de una conversación, pues tira un pedo. Y ya está, y pasa otra cosa. Te nos estás argentinizando a medida que hablas. Por eso yo muchas veces no hablo porque a veces utilizo términos que a lo mejor no son. No, está bien. No hace falta. Tú puedes hablar cuando quieras, sí. Lo que quieras. Sí, no, claro, tú hablabas, pero ahora de lo que debería ser, ¿eh? Creo que estábamos hablando del... Claro, de cómo estaba la situación. De cómo estaba la situación. Que la gente no quiere hablar con otro ser humano, evidentemente me parece bien, me parece deseable. Me refiero que veo una tendencia hacia allá, no, quiero evitar el momento incómodo, pero que le digo, pero no, está también falta de herramientas comunicativas, ¿no? De decirle al otro que necesito, cómo decírselo, ¿no? Claro. Bueno, de todas formas sí que es cierto que eso se podría ver como una especie de prueba, ¿no? del debilitamiento del deseo, del debilitamiento de las fuerzas, que es un poco la idea esta, ¿no? de Mindlander, pero yo creo que es que está totalmente fuera de lo que podía imaginarse. O sea, quiero decir, que se llegase a la virginidad o castidad porque hay una especie de superinflación de lo parasocial o de, yo qué sé, pues, o de la pornografía. Claro que no. Bueno, pero a menudo los artistas los artistas y los genios y tal se dan cuenta de algo, aunque no de la manera en que ellos lo veían. Sí. Y claro, tú hoy en día lees eso, ¿cómo era? No, la decadencia del occidente, el libro este de Freud que habla de la pulsión de muerte, justo. ¿La decadencia del occidente? No, la enfermedad. ¿Malestar de la cultura? El malestar de la cultura. Claro, y claro que él no lo pensaría, no sabría ver el mundo moderno. Claro, pero es la lectura, nosotros sí podemos hacer una lectura mailanderiana de eso, si quieres. Me estás hablando de hoy en día. Y esa es la magia, ¿no? Eso es lo que hace la obra eterna y lo que hace... Claro, que las intuiciones están ahí, solo que la forma pues es muy deudora de su tiempo, claro. Ahí sí que Harman tendría, o sea, dio más en el clavo al considerar pues que lo que iba a reinar pues era la hiperespecialización en el trabajo, el aislamiento de los profesionales, de los estudiosos, investigadores, la procreación, o sea, constante, y el incremento de la procreación. Él estaba convencido de que, no podías convencer a la gente de que dejase de follar. No, claro, eso es impepinable, pero el punto es eso, claro. Cuando tenemos que hacer, digamos, una lectura de cómo se ha ido dando, digamos, la evolución de la historia según Mindlander, es como, claro, tienes este fenómeno, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo, de aislamiento, ¿no? de la gente y un cierto debilitamiento del deseo, pero por otro lado tienes el hecho de que hay muchísima aceleración y realmente no es como que se esté practicando la virtud de la castidad porque cada día la gente cree más en ello, ¿no? Sino que es un poco, no sé. Yo lo veo más, su victoria, digamos, la victoria mindlanderiana vendría dada por vías indirectas. O sea, porque nos quedemos todos estériles sin querer. ¿Sabes? Un día nos despertamos así. Por usar tanto el portátil encima, ¿te acuerdas cuando decía el portátil? Hay preocupación por el estancamiento de la población mundial. Sí. Y el declive. Y eso es. Nosotros no lo vamos a llegar a vivir mucho, pero en teoría vamos a ir para abajo. Lo que pasa es que luego rebotará otra vez. Pero eso claro, ese es el punto, que realmente no es que vaya. ¿Cómo es esto? Simplemente se estabiliza. O sea, llega a unos números que son, digamos, más manejables, por decirlo de alguna manera, para el propio sistema. Se estancará, bajará y luego se supone que subirá. Eso sí, no nos hemos extinguido antes, sí, ¿no? Que eso también es una hipótesis que tampoco podríamos descartar. De hecho, es plausible. No es verdad que es muy de conspiranoico de manual, pero realmente tiene bastante base. Bueno, no es... Creo esa posibilidad siempre está abierta, pero en nuestro caso está ya... Por eso que tenemos... muy abierta. Tenemos muchas
muchos elementos, muchas herramientas para disponer de ello. La crisis climática, el armamento nuclear, claro, son demasiados elementos como para pensar que en algún momento algo no va... Por pura estadística, ¿no? Claro, claro, mientras más tiempo pase, más probable es que se conjugue la posibilidad de... Si hay una probabilidad entre 900, pues claro, mientras más años pasen, más probable es que se conjugue. Esta tesis está bien recogida en el libro del monstruo, de Horstman. O sea, básicamente desarrolla esta idea de que se cumplirán los presagios de Mailander o de estos pesimistas, pero no por una decisión racional, sino por obra del tiempo, de las condiciones propias del desarrollo de las armas nucleares, etcétera. Básicamente que si le das a un mono una pistola es cuestión de tiempo que acabe disparando con ella, quiero decir. Pues sí. Y creo que viene bastante al caso. Pues el ser humano es un mono. Sí, con pistola. Literalmente lo somos. Literalmente, un mono con pistola. Pues sí. No, claro, a ver, realmente es eso, ¿no? Esa lectura se puede hacer, lo que sí que es cierto es que no... es que hace calor hace aquí, ¿no? No se parecería... Es lo que... Tengo frío. ¿Tienes frío? Sí. Pues yo no me voy a acercar a ti por... Siempre puedes abrir la ventana. No, déjalo. Pero bueno, en cualquier caso es eso, ¿no? Como que... Claro, sí, vendría de alguna manera no sé cómo decirlo, su confirmación vendría de formas totalmente imprevistas, ¿no? Para él. O sea, un poco la idea es como que se da una evolución histórica, pues bueno, de línea idealista, o sea, es decir, que la gente pues está cada vez más, pues eso, está cada vez más... es más consciente, ¿no? de pues la situación política, y cada vez pues son pues eso, más adalides de la verdad o adalides morales, ¿no? Y no es precisamente, digamos, así como se está dando el camino hacia la extinción, digamos. Sí, es lo que ha dicho Rubén, que otra historia. Que hay que interpretar pues sus palabras, ¿no? ¿Estás diciendo que la economía planificada no funciona? ¿Se puede deducir de tus palabras? ¿Estás criticando el plan quinquenal? No sé. Pero claro, si prácticamente no llegamos a ello... Era todo una no es casual que fuera más socialista, porque claro, la idea de que nacionalmente lo podemos planificar... No, pero es cierto, si lo piensas, yo creo que para bien o para mal, una economía programada... Hay demasiados factores, o sea, claro, si el punto es que estuviésemos hablando de que los sistemas económicos son lineales, ya se habría dado, no es que se haya dado igual como organización política, pero ya habría alguna teoría que serviría para predecir exactamente todos los movimientos económicos. Lo podríamos hacer con el programa Padre o algo así. Por eso, quiero decir, te preguntas a ChatGPT o lo que sea, da igual. Pero sí, claro, me parece que igual pues los sistemas económicos pues son sistemas complejos y que no pueden ser, digamos, y que no se pueden programar. Pero bueno, eso ya sería, yo qué sé, eso ya sería mi visión del asunto y no la visión de Mailander. Sí, básicamente. ¿Y qué hacemos? Pues no sé. O sea, ¿qué hacemos es... no hagas... Eso es como el final de un alumno de... Ya está, para hacer la exposición. ¿Cuál es? Pues de qué te pregunto, ¿qué has escrito en esa hoja en blanco? Se acabó. No hay nada. Ahí es un cacho de detrás. Y esto es todo. No hay hoja en blanco. Un chiste, se termina con un chiste. ¿Tenéis... ¿Queréis hablar de alguna cosa más? ¿Tenéis algún tema más que queréis sacar? Ya el próximo ya hablaremos. Si Mailander era... Yo hay una cosa que le tengo que preguntar a Ado aquí. Era porque son estos... Hostia, era pues Mailander Wolf. Sí, ¿no? O sea, according to Pérez Cornejo, igual sí, no lo sé. Woke nazi. Era un woke nazi. Es posible, es posible. Woke nazi. Es toda esta movida, digamos, de... Era gay, Mailander. Porque... Yo creo que él te dirá que no.
¿Adri? Yo creo que alguna vez ha hecho alguna sugerencia. Sacar la Ouija, vamos a preguntar. Vamos a hacer una sesión con la Ouija. No creo que les haga mucha gracia a los de la UAB que metamos un espíritu aquí, pero bueno. Uno más. Otro fantasma más. Otro fantasma más aparte de la... Has dicho de la UAB, ¿sí? No, aquí Sí, ha sido un lapso. No, ha sido un lapso. Has dicho UAB, creo. Bueno, lo Puede de la ser. UAB les haría ilusión que pusiéramos. Yo quería decir V, pero aquí es verdad que ya sobran. No pasa nada. Bueno, en cualquier caso eso. Bueno. Pero ya se lo preguntaré a Dani, porque ya he encontrado alguna referencia ahí de soslayo. A ver, si miras su biografía y uno de los mejores recuerdos que tiene es en el club náutico junto a sus compañeros sudorosos remando en las costas de Capri. Bueno, que entienda quien quiera entender. Claro, que Thomas Mann cosas, ¿no? Es un poco como el ideal de la cerería de los Simpsons, ¿no? Thomas Mann, para construir el personaje de Muerte en Venecia, se inspira en Mailander. ¿En serio? No sé. En la novela esta de Robertino Delfino, pero también en la figura un poquito de Mailander. Curioso. Pues no sé. Bueno, en Capri, estáis en Capri, ¿no? No, porque es eso. O sea, me ha parecido entender eso de algún comentario de Adri. Digo, bueno, lo necesito. Entonces, nada, cerramos y nos vamos a tomar algo. Bueno, ¿y de qué va el siguiente? ¿De quién? No te hagas el interesado ahora. Bueno, chicos, hay que dejar un cliffhanger para no vas a venir. No. Porque se va con su novia. Sí, es eso, porque está con remordimientos, porque ahora se va. No. ¿Se va? Quiere hacer como que cumple. Como usualmente llevo las cosas así cuando solía venir, pues sí. Eras la voz de Sauron. Nada, bueno, o sea, si cerramos, pues hago el recordatorio típico. Para adelante. Vale. Bueno, pues nada, eso. Recordar que tenemos... Suscríbase al canal. Suscríbase, por favor. Suscríbase. Recordar que tenemos... Se ha suscrito un chico en medio de la... Sí, en medio del... Antonio Doña. Wow. Pero, muchas gracias. Te damos la bienvenida. Pero hay que mirar qué categoría ha puesto, para el nivel del aplauso. No hacemos distinción de momento. De momento, ya veremos. Para todos y todas. Para todos. Bueno, pues eso. Hay membresías de 99 céntimos de euro. Y damos las gracias otra vez a los miembros del canal, que tenemos dos por aquí. Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, la editorial Mutatis Mutandis, J_Durazno, Autistic Silver, Imriz, Luciérnaga, Asmodai, Pablo GCH, José, Jonathan Ancheta, Aurea Mediocritas y Bovine Blue Stocking. La próxima sesión será... No me acuerdo del día. Antonio Doña, ¿no? Un momento. Antonio Doña. Chuleta. Sí, y Antonio Doña. El próximo día 18. Es el 18 y bueno. Semana Santa, ¿no? No, espérate, entonces es el 25. Es el 25 entonces. Sí, porque ese viernes. Vale, pues la próxima es el día 25 y Adri hablará del budismo. Sí, porque quería lucirse. Muy bien. Entonces, bueno, adelante. Muy bien. Fantástico. Nada más. Muchas gracias. Nada menos. Gracias. Nos vemos el 25. La siguiente. Chao. Chao.